El título que le coloqué a esta exposición es la oración sacerdotal de Jesús. Después voy a explicar un poquito más por qué se le llama así a esta oración, que está relatada en el capítulo 17 de Juan. Es una oración profunda, sublime, y que muestra, así si lo miramos un poco así de lejos, podemos ver de una forma impresionante la profunda relación que existe entre el Señor Jesucristo y su Padre Celestial. Porque todo lo que tenemos en esta oración realmente es muy, muy profundo. Hernández Díaz dice que, al comentar esta oración, dice que esta oración es la oración más magnífica hecha en toda la tierra y la oración más gloriosa registrada en las Escrituras. Felipe Millington, en la época de la Reforma, dice que ninguna voz jamás se oyó en la tierra o en el cielo con tanta devoción. Ninguna voz fue tan santa, tan fructífera, tan sublime como la voz del propio Hijo de Dios en esta oración. Mateus Henry, conocido nuestro, dice que en esta oración literalmente estamos entrando al lugar santísimo. Y Riley comenta que esta oración, en cierto sentido, es un maravilloso modelo de intercesión que el Hijo de Dios, como sumo sacerdote, realiza en los cielos en nuestro favor. Pero también al mismo tiempo es una admirable pauta. Encontramos en esta oración una pauta de todos los temas que podemos mencionar nosotros en nuestras oraciones. Hubo un hombre de la historia de la iglesia que se llamó David Chitraus. David Chitraus fue un alemán luterano que vivió entre el año 1500, la época de la Reforma, 1530, falleció en el año 1600. Y fue él quien le puso, en esa fecha, le puso ese nombre a esta oración, la oración sacerdotal de Jesús. Fue este alemán quien le puso ese nombre, por varias cosas, por varios factores que nosotros vamos a considerar en el transcurso de esta exposición. Los estudiosos dicen que esta oración, la oración sacerdotal, fue exactamente realizada en el momento en que Jesús sale aquella noche del jueves, de la noche antes de ser preso, juzgado y condenado. Esta oración fue hecha en el momento que Jesús sale del aposento alto y que todavía no llega o está a las puertas de acercarse al jardín del Getsemaní. Entre ese momento, ese periodo, fue que el Señor Jesús realizó esta extraordinaria oración. Y esta oración de nuestro Señor, la oración sacerdotal, ella fue realizada después que Jesús, de cierta forma, predicó a sus discípulos o orientó a sus discípulos, que es lo que encontramos en el capítulo 14, 15 y 16. O sea, Jesús primero instruye a sus discípulos. Acuérdense que los capítulos 14, 15 y 16 tenemos instrucción exclusiva para los discípulos. En el capítulo 13 ya se terminó el ministerio público de Jesús. Después que Él instruyó a sus discípulos, termina la instrucción con una oración de esta magnitud, de esta gloriosa oración. Pregunto, esta oración
la oración sacerdotal, ella puede ser considerada como una oración modelo, como aquella oración del Padre Nuestro. ¿Fue hecha esta oración o realizada para que los cristianos la pudieran usar como un modelo? ¿Qué piensa usted? Bien, muy bien. Me gustó la respuesta. En cierto sentido, sí. En cierto sentido, sí se puede usar como una oración modelo. ¿Por qué? Porque en ella nosotros tenemos, en esta oración encontramos temas que podemos tratar en nuestras oraciones individuales, como orar por nosotros, orar por nuestros hermanos y orar por la iglesia de una forma general. En ese sentido podríamos decir que sí, pero en otro sentido no lo es. No es la oración, no es una oración modelo como el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque específicamente es una oración sacerdotal, o sea, es una oración que es hecha por el gran sumo sacerdote de nuestras almas, y por lo mismo es una oración única, inigualable, de nuestro Señor. Además, en esta oración en ningún momento Jesús dijo, vosotros oraréis así. Pero en el Padre Nuestro sí lo dijo. Sí le dijo a sus discípulos, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero aquí estas palabras no son encontradas. También en esta oración no hay ninguna confesión de pecados. Obvio, si quien la está haciendo es el sumo sacerdote. Pero en la oración modelo sí encontramos confesión de pecado. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos o a nuestros deudores. De tal forma que en cierto sentido podemos decir que sí, en cierto sentido podemos decir que no. John Knox, que fue un gran reformador, al morir, se dice la historia que al morir, él pidió que se le leyera Juan capítulo 17, que se le leyera la oración sacerdotal. Y dice la historia que mientras a él se le estaba leyendo esta oración, justo allí él partió al cielo. O sea, hombres de talla espiritual como Knox, John Knox, él sabía lo que significaba esta oración, lo profundo que nosotros podemos encontrar en ella. El doctor Lloyd Jones, él dice que gran parte de nuestra infelicidad en nuestra vida espiritual se debe al hecho que nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios ha provisto para nosotros. Fallamos, dice él, en no comprender nuestra posición, la posición, el tremendo privilegio que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es un privilegio, una posición gloriosa. Y nuestra infelicidad espiritual es por causa de que no tenemos una comprensión espiritual apropiada. ¿Cuál es la estructura? Yo hoy más que nada, lo digo así porque a diferencia de lo que se escuchó en la mañana en Coronel, la mañana fue me gustaría que hubiese repetido Marco la predicación que hizo en la mañana en Coronel, con las aplicaciones, todo, nos dejó casi con 45 minutos sin respirar. ¿Ya? Tal vez puede ser un poquito más técnica, pero también con las debidas aplicaciones para nosotros. ¿Cuál es la estructura de esta oración? En el capítulo como un todo, en los primeros 5 versículos, Jesús ora por sí mismo. De los versículos 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos. Y de los versículos 20 a 26, Jesús ora por la Iglesia Universal. Esa es la estructura que nosotros encontramos
en esta oración. Me hubiese gustado muchísimo que hubiésemos contemplado la intensidad de la voz, cómo Jesús se conmueve cuando Él se dirige a Dios, porque esta es una oración singular. ¿Por qué yo dije que esta oración fue hecha del momento que Él sale del aposento alto? Y que no es la misma oración que Él va a hacer en el Getsemaní. En el Getsemaní, usted va a ver que fue... de cierta forma, el Getsemaní nos muestra el ambiente espiritual en que Jesús se está desarrollando en ese momento. En el Getsemaní dice la Biblia, y Él oró: Señor, que no sea hecha, Padre, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, porque estaba llegando la hora del sacrificio. Y dice la Biblia que el sudor de Él eran como grandes gotas de sangre que se derramaban en la tierra. Y un ángel del Señor venía para fortalecerlo. En ese contexto nosotros podemos más o menos percibir, porque nosotros aquí leemos, podríamos decir como que la letra seca, pero aquí no vemos el tono de la voz, no podemos percibir, escuchar el tono, pero la reverencia, la intensidad, la devoción con la cual Jesús hizo esta oración es muy profunda, muy intensa, muy gloriosa. Entonces pasamos al texto, dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. O sea, cuando el texto dice estas cosas habló Jesús, ¿a qué se refiere con eso? Al capítulo 13, 14, 15 y 16. A eso se refiere cuando dice estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, o sea, en una actitud de profunda concentración y devoción a su Padre, Él levanta los ojos a los cielos, que generalmente en la Biblia Sagrada, cuando va a ocurrir un evento notorio, extraordinario, glorioso, la Biblia registra. Por ejemplo, cuando Jesús resucita o va a resucitar a Lázaro, dice la Biblia que Jesús, profundamente conmovido, levantó los ojos a los cielos y dijo: Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Yo sabía, pero no lo digo por mí, sino por estos, para que crean. Y la otra oportunidad que también vemos notoriamente donde un hombre de Dios levantó los ojos a los cielos fue Esteban. Dice la Biblia que al ser apedreado, él levantando los ojos a los cielos dijo: veo los cielos, veo la gloria de Dios, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, en primer lugar, con esta expresión cuando dice levantando los ojos al cielo, usando el verbo en un gerundio continuo, da a entender Jesús que Él siempre cuando oraba a su Padre, oraba de forma santa y solemne. Y la práctica, levantando los ojos a los cielos. Nosotros es probable que hagamos lo contrario, porque nosotros no somos, digamos así, legalmente dignos. Nosotros somos débiles, somos pecadores. Y digo esto porque en la parábola del publicano y el fariseo, uno está humillado, dice, ni siquiera era capaz de levantar los ojos a los cielos. Y él se golpeaba en el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Pero Jesús, levantando los ojos al cielo, nos habla de que él estaba literalmente viendo la gloria de su Padre Celestial allí, y lo hace de una forma solemne, de una forma santa, con una profunda devoción. O sea, cuando Jesús ora al Padre, lo hace con un profundo temor. Con un profundo temor.
Y esto es lo primero que nosotros podemos notar cuando una oración es realizada en el Espíritu. Habrá profundo temor, profunda reverencia y profunda devoción por el Señor. No es una oración que se hace a la ligera. Incluso, si usted quiere conocer, ¿ya?, la espiritualidad de una persona, desea saber si éste está engrupiendo o efectivamente es un cristiano serio, realmente comprometido con Dios, escuche la oración. Porque el cristiano, igual que al Señor Jesucristo, se le va a reconocer su acento, la forma en que él ora al Padre. A veces algunos oran como si estuvieran hablando con una pared, o como si tuvieran poco tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí. Es que no entienden que si estamos hablando con un ser que es no solo santo, sino 3 veces santo, y que mayormente en el caso de nosotros somos débiles, somos pecadores, no somos dignos de estar en su presencia. Somos llamados a estarlo, pero no somos dignos. ¿Quién de nosotros podría decir que es digno? Y ahí vamos al Apocalipsis. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus rollos? ¿Quién es digno de poder contemplar a Dios face a face? Nadie. Nadie. Nadie es digno. Incluso hasta los seres angelicales, dice la Biblia, que cubren su rostro para no contemplar la potencia de la gloria de Dios. Jesús levanta los ojos al cielo y dice, Padre. En 6 oportunidades Jesús le llama Padre, hablando un poco de la relación íntima que Él tiene con Dios. Es su Padre. En 6 oportunidades en la oración le llama Padre. No es una forma, una muletilla, como algunos de nosotros tenemos que decir Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. Tenemos cierta... Aquí no es muletilla, es algo que viene de su alma, de su corazón. Padre. Más adelante, Padre Santo. Al terminar la oración, Padre justo. Padre. Padre. Algunos dicen que la expresión que tal vez haya usado Jesús aquí haya sido Abba Padre. Una relación profunda que él tenía. Y es lo primero que vemos cuando realmente conocemos a Dios y aprendemos a orar: la reverencia, el temor. Lo vamos a poder percibir. Por eso, ¿usted quiere conocer realmente a un cristiano? ¿O usted que está queriendo conocer a una persona para que sea su futuro compañero de por vida? ¿O una mujer que sea su compañera por el resto de la vida? Escuche cómo ora. Coloque atención en las oraciones. Yo me acuerdo que cuando yo viví en Brasil, en una ciudad muy pequeña, Irauçuba, teníamos reuniones de oración, pero a mí me impactaba una oración de un hermano muy, muy, muy humilde en su situación económica, muy sencillo, no hablaba correctamente el portugués, no tenía estudios, yo sabía que no sabía ni leer ni escribir, pero si yo le pedía que él orase, era como si él me abriese la puerta del cielo para que pudiera contemplar a Dios. La forma como lo hacía. Nunca más escuché una oración, escuchaba oraciones semejantes a estas. Y él se derramaba con lágrimas. Eso solo sale, eso no puede ser simulado. Eso solo sale de un corazón que ha sido tocado
efectivamente por la gracia de Dios. Padre, Padre Santo, Padre justo, Padre bueno. Esto es un freno para los que a veces oran apurados, tienen poco tiempo, mandar flechazos al cielo. La oración requiere que nosotros tengamos siempre un freno de mano y meditemos siempre con quién es la persona que estoy hablando, porque no es un juez humano, no es un presidente de una república, es el Dios eterno, es el Creador, es el Santo de Israel, es el Dios Todopoderoso, es el puro de labios, el puro de ojos, aquel que jamás ha pecado. Con ese Dios no inventado ni creado, con Dios verdadero con el cual nosotros estamos hablando. Y Jesús de esta forma solemne se dirige a su Padre Celestial. Lo segundo que nos llama la atención en este texto que vamos a considerar, que estamos considerando, es que la oración, porque Jesús está orando aquí, ¿verdad? Y nosotros no sabemos la intensidad de la voz. Tampoco nosotros, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cómo esta oración fue preservada? ¿Por la gran memoria que tenían los discípulos? Es probable, porque se dice que los judíos tenían el hábito de memorizar grandes trechos de las Escrituras. Puede ser eso, pero es innegable de que esta oración fue preservada, que fue la última oración que Jesús hizo con sus discípulos, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, que fue registrada en su íntegra, de una forma completa. La segunda cosa que vemos entonces es que esta oración, y la oración en sí, es una actividad de naturaleza espiritual, ¿verdad? La oración es una actividad de naturaleza espiritual realizada solo por cristianos. Solo los cristianos pueden orar. Solo los cristianos pueden tener comunión con el Señor. Jesús, en toda su vida, Jesús fue un hombre de oración. En todo eso, él no tenía pecado. Tenía profunda comunión con su Padre Celestial. Pero él, a pesar de todo aquello, él era un hombre de oración. Dice la Biblia en Marcos 1:35 por ahí, dice que estaba aún oscuro. No había amanecido aún. Y él ya estaba en oración. Cuando él alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, manda a los discípulos que se vayan al otro lado del mar. Y él subía a las montañas para estar a solas con su Padre Celestial. Al tomar decisiones importantes, nuestro Maestro oraba intensamente. Por ejemplo, al elegir a los 12 discípulos, dice la Biblia que Jesús pasó toda la noche en oración. Pasó toda la noche en oración al elegir a sus discípulos. En el Getsemaní, Jesús, nos dice Lucas, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él oraba intensamente ante su Padre Celestial. Y esta profunda comunión que nosotros vemos en el Señor Jesucristo, la vemos durante todo su ministerio. Y tanto era el impacto que causaba en sus discípulos, que los propios discípulos fueron y le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. No le dijeron al Señor: somos una pila de desafinados, así que enséñanos a cantar. Porque esa es la principal función de la iglesia. No. O enséñanos a predicar, o enséñanos a expulsar demonios. Señor, enséñanos a orar. Porque Jesús era un hombre que dependía de Dios completamente. Y no movía un dedo, no daba un paso, si no estaba esto
escrito en la agenda de su Padre Celestial. Frente a esto nosotros podemos decir lo siguiente: ¿usted ora? ¿Usted tiene la costumbre de orar o no? ¿Usted tiene el hábito de la oración? Porque como dije anteriormente, la oración es una actividad de naturaleza espiritual, solo realizada por cristianos. Y es la actividad espiritual más difícil de hacer, ¿o no? ¿Usted me va a decir que es fácil? Y también para que no se desaliente. Yo me quedo dormido cuando oro. Me cuesta concentrarme. Sí, hermano, ese problema no es solo suyo, el problema de todos. De todos. O ve a los discípulos cuando Jesús llega a Getsemaní y le dice: mi alma está muy turbada hasta la muerte. Quedaos aquí y vigilad. Oren por mí, ayúdenme. Y él se retira y allí él ora a su Padre. Cuando él vuelve, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban uno encima de otro, porque dice la Biblia, durmiendo. Probablemente, es muy probable que estuvieran roncando. Todos, como una manada de leones, porque estaban cansados. Y Jesús los mira y le dice: ¿no pudiste vigilar conmigo? ¿Cuánto tiempo? 1 hora. No pudieron, ni siquiera 1 hora pudieron. La oración no es difícil. Es la actividad espiritual más complicada para uno, porque ahí se manifiesta la naturaleza humana, las manifestaciones de la carne. Póngase de rodillas en su casa para ver lo que pasa. A ver. Póngase de rodillas, haga la prueba. La carne rechaza. Pero el cristiano, a pesar de ello, el cristiano ora. Ora sentado, ora caminando, ora acostado. Como sea, hay que orar. Hay que orar. Es una actividad de naturaleza espiritual que solo lo realizan los cristianos. De tal manera que, si una persona que dice que es cristiana no ora a solas con Dios, no es cristiana. No es cristiana. Porque la oración, a pesar que no sea difícil, la oración es una necesidad. Si nosotros no oramos, nuestras almas se secan. Nuestras almas empiezan a marchitar como una planta. Es como no ponerle agua a una planta en verano. Se empieza a marchitar, se empieza a secar, a quebrajar el alma. Y ahí empieza esta cosa que los psicólogos llaman de estrés. Ando estresado, ando nervioso, ando preocupado. ¿Pero sabe por qué? Que si usted hubiese hecho lo primero que tenía que haber hecho en la mañana, no estaría así. Porque le habría entregado todas sus cargas al Señor. Porque la oración es una demostración nuestra hacia Dios, de que dependemos completamente de Él. Y cuando no oramos, estamos diciéndole a Dios que somos independientes y que podemos funcionar sin Él. Yo puedo funcionar sin Él, puedo funcionar sin oración. Pero el creyente verdadero, él ora. Dice la Biblia que cuando Dios, de esta forma tan romántica, convirtió al apóstol Pablo a Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Que lo hizo bajar amablemente de un caballo. Estoy siendo irónico. ¿Ya? Le dio un ¡pah! Al suelo. Y quedó ciego. Y fue llevado a la ciudad. Y después Dios le habló a Ananías. Le dijo: Ananías, anda a tal calle a la derecha, porque hay un hombre llamado Saulo, ¿eh? Y ora por él. Anda ya, porque he aquí, él ora. Él está orando. ¿Y quién le enseñó? Si estaba recién convertido. El Espíritu Santo de Dios es aquel que se encarga de llevarnos a la presencia de Dios a través de la oración. De tal manera que si un cristiano, una persona dice que es cristiana, pero ellos no oran. No, yo no oro, no tengo tiempo. Lavar ollas, limpiar la casa, lavar la ropa, ir al supermercado, llevar a los niños al colegio. Tengo 1000 cosas que hacer, pastor.
mil cosas que hacer, no tengo tiempo. Y cuando voy a orar me quedo dormido. O sea que usted es más ocupada que Jesús. Y Jesús le dijo a Marta, 2 veces, ¿no? Marta, Marta, afanada. Pero esto no es solo para mujeres, también para hombres. Miguel, Miguel, Miguel. Atareado, preocupado, afanado, con tantas cosas. Y usted se fija, no sé si se ha dado cuenta, pero si usted no busca a Dios temprano por la mañana, difícilmente lo va a encontrar durante el día. Porque Dios es lo primero. Y el método bíblico es, como dice el Salmo, de mañana te buscaré. Y los gigantes de mañana, mediodía y de noche. Y otros que viven en otra dimensión, sin cesar. Viven en oración. Y se les nota. Porque cuando un creyente, hermanos, él no ora, se le nota. Porque la oración para nosotros es como el alcohol, para el alcohólico. Una persona alcoholizada, se nota que está alcoholizado, ¿no? Se le nota en su mirada, en su forma de caminar. Nadie necesita, parece que está borracho. Se le nota a la legua que está borracho. Así también una persona que es controlada por el Espíritu de Dios, se nota. Los comentarios, incluso hasta los chistes y risas que da, son diferentes. La oración es la marca registrada de una conversión verdadera. Así que mucho cuidado, mucho libro, mucha teología, pura harina seca y nada de agua. ¿Y qué pasa cuando uno, o incluso a veces comiendo sandía, le echa harina tostada? ¿Qué pasa? Se atora. La oración es la característica principal de los cristianos. Tercero, el pedido de Jesús. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. O sea, Él pide al Padre para que Él sea glorificado. Esto no puede ser entendido obviamente como egoísmo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que le pide fuerzas al Padre para enfrentar la ruda cruz que en pocas horas más adelante tenía que enfrentar. Cuando dice glorifícate o glorifica a tu Hijo, Padre, glorifica a tu Hijo, muéstrale la gloria a tu Hijo. Dame, en otras palabras, como si dijese, dame fuerzas para enfrentar la cruz. Porque obviamente que no era fácil si la cruz para Jesús no fue un mero trámite. Y Él sabía que la cruz, más que la imputación de la culpa, del pecado, de la humanidad y la corrupción, más que eso, más que los clavos, la lanza, los azotes, más que todo eso, lo más terrible para el Hijo de Dios fue que se rompiera la comunión con su Padre por la imputación de nuestra culpa sobre Él. Porque fue en la cruz donde nuestra culpa, donde nuestras transgresiones recayeron sobre Él. Todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados, todas nuestras miserias, nuestras vergüenzas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, las más perversas y vergonzosas, todas recayeron sobre Él en ese momento. Y en ese momento se rompe la comunión eterna con su Padre Celestial. Por eso Él, al mirar la cruz, dice, yo voy a ser glorificado allí. Ayúdame, dame fuerzas, porque yo muriendo en la cruz, también tú serás glorificado. Debemos tener claro, amados hermanos, que fue en la cruz donde Dios manifestó su gloria, la gloria de su justicia y la gloria de su santidad fueron mostradas y reveladas en la cruz.
Eso fue lo que pasó en la cruz. Más que horror, sufrimiento, azotes y tortura. Más que eso, lo que nosotros vemos en la cruz, vemos la santidad de Dios y vemos la justicia de Dios. Por eso que el Hijo de Dios tiene que enfrentar esta terrible cruz. Y Él pide a su Padre Celestial que el Señor lo fortalezca. Dice, glorifícame para que tu Hijo también te glorifique a ti. Calvino comenta, fue en esa muerte que tenemos un vislumbre del magnífico triunfo que está oculto de los impíos, pero que fue allí donde fue hecha la expiación por nuestros pecados. Fue allí hecha la reconciliación. La maldición de todos nuestros pecados fue removida en la cruz. Y fue en la cruz donde Dios derrotó a Satanás. Fue en la cruz. Y Jesús estaba a pocas horas de enfrentar la cruz. Y Él va de una forma sublime, piadosa, hace esta oración ante sus discípulos, los cuales la escucharon, la grabaron, la guardaron en sus almas. Y después fue registrada probablemente en el año 60, por obra del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, qué oraciones. Nosotros a veces oramos así, dame fuerzas para que yo te glorifique. Nosotros no somos de esto, dame salud, dame trabajo. Siempre andamos pidiendo esas cosas, o sea, como que migajas. Pero pidamos algo más fuerte, pidamos algo más glorioso. Moisés llegó y se agrandó. Por no decir otra cosa, se agrandó y dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, Moisés, nadie puede ver mi gloria y quedar vivo. Voy a pasar de espaldas. Quédate ahí de espaldas, quédate ahí atrás de una roca y voy a pasar. Porque ningún hombre verá mi rostro y vivirá. Pero siempre oremos, Señor, glorifícate en mí, para que yo te glorifique a ti. Si tengo que enfrentar la enfermedad, que sea, pero para tu gloria. Si tengo que enfrentar la soledad, que sea, que lo sea, con tal que tú seas glorificado. Si tengo que enfrentar tribulaciones y 1000 vicisitudes, que sea, para que tú seas glorificado. Y subir más allá, unos peldaños más, subir, rogar que la imagen de Cristo sea esculpida en nuestro carácter, en nuestros corazones, para que podamos vivir en esta tierra de pecado, de maldad, de iniquidad, este mundo viejo, destruido por el pecado, arruinado, cada vez peor el mundo, cada vez cayéndose a pedazos, pero que a pesar de todo aquello, nosotros podamos vivir en un oasis, podamos vivir respirando por la gracia y la misericordia de Dios. Y no andemos deprimidos con el choclón, no andemos tristes, como le pasó a Lutero, que cayó en una depresión profunda y no había cómo sacarlo de él. ¿Y qué pasó? Su esposa, su santa esposa, esa mujer de Dios que él tenía, llegó un día, se vistió de viuda, se vistió de negro. Y Lutero le dijo, pero ¿por qué andas vestida como viuda? Le dijo, porque Dios murió. ¿Cómo que Dios murió? Dice Lutero. Y ella le dice, mira cómo andas. Mira cómo andas. Como si Dios estuviera muerto. Hubiese muerto. Y ahí él se enchufó. Y cambió. Y se le fue la depresión. La papera del alma. Se le fue. Qué gloriosa
Y qué glorioso es el Evangelio, que nos hace subir en las nubes. Puede ser que todo esté malo, puertas cerradas y todo, pero si tenemos a Dios, su mirada, lo tenemos todo. Quítanos todo, dijo alguien, menos tu mirada. Porque si tengo tu mirada, lo tengo todo. En último lugar, el texto nos enseña que Jesús tiene poder para dar vida eterna. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne. Jesús tiene autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. A Jesús, aquí aparece un tema teológico profundo, ¿no? La teología del pacto. El pacto de redención y el pacto de gracia. El pacto de redención hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El pacto de gracia hecho entre la Trinidad y su pueblo, donde Dios le concede a su Hijo un pueblo. Y el Hijo se compromete a venir y a morir por este pueblo, rescatarlo y entregárselo un día de vuelta a su Padre Celestial. Por eso que Jesús usa estas palabras. Les daba autoridad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste, o los que me diste. Porque el Padre, la eternidad, le dio un pueblo a Cristo. Cristo viene, Él asume su naturaleza humana y Él paga la deuda de este pueblo. Y este pueblo, a ser redimido, finalmente un día será devuelto al Padre Celestial. Jesús entonces tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna a los que el Padre le dio. Ese poder de dar vida eterna no está en las manos de un pastor, no está en las manos de un líder, no está en las manos de una iglesia, no está en las manos de la tradición. Así que si a usted por a veces motivo hasta el pastor anterior suyo lo mandó al infierno, no se preocupe, no tiene esa autoridad, no la tiene, ni el diablo la tiene. La autoridad para dar vida eterna o condenación eterna solo le pertenece al Señor Jesucristo. La condenación y la salvación están en manos de Jesús. Solo Jesús, en el pacto de redención y pacto de gracia, tienen en Cristo su cumplimiento total. Solo, dice Jesús, los que le fueron dados por el Padre serán finalmente salvos. Qué tremenda y gloriosa verdad. Saber que un día yo estaba en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Y Dios me dio a mí, a Jesús. Jesús me recibió, me lavó, me perdonó, me redimió. Me dio su Espíritu Santo. Y un día, cuando yo salga de este mundo, y conmigo todos nosotros, los que estamos aquí, volveremos a las mansiones celestiales. De donde un día salimos del corazón de nuestro Padre Celestial. Qué glorioso evangelio es este. Qué gloriosa oración que Jesús hizo. 3 aplicaciones prácticas en forma de pregunta. ¿Usted conoce, hermano, el valor de la oración para su alma? ¿Han pasado días que usted no ha orado? ¿Ah? ¿Han pasado días que usted no ha orado? Es mejor preguntar, ¿ha pasado algún día que usted ha orado? Porque generalmente perdemos la batalla. Y es por eso que sufrimos. En vez de ser ricos, vivir como ricos, vivimos como pobres, como mendigos. ¿Usted conoce el valor de la oración? Usted que es débil, corra. Solo los débiles, la oración es para débiles. Solo los débiles, los fuertes no oran. Solo los débiles oran. Porque allí ellos se fortalecen. Segundo, ¿la oración es una prioridad para usted o no? Como lo era para Jesús.
Hermana Marta, ¿es la oración para usted una prioridad? No, es que tengo tanto que leer, tengo tanto que estudiar, tengo certamen, tengo hijos, tengo que ir al supermercado. Y nunca termina. Nunca termina. Siempre hay una cosa que hacer. La oración, sin embargo, ¿es para usted una prioridad? Me levanto y voy a buscar el rostro del Señor. Y de ahí salgo recompuesto, extrañamente fortalecido, consolado. Tengo paz. No tengo ni fuerzas para pelear, para discutir. Si es aquel mantel que hay que poner en la mesa, o si es esa comida que hay que hacer hoy. Ni me va ni me viene. Haga lo que usted quiera nomás. Quien ora, uno siempre dice, quien ora no pelea. Y quien pelea no ora. Nadie puede decir, tengo una tremenda pelea con mi marido, pero ahora voy a ir a orar. No puede. Y la última aplicación. Usted tiene conciencia que Jesús es el gran sumo sacerdote que intercede por usted. Porque lo que Jesús está haciendo aquí, luego enseguida que lo queremos a ver más adelante, intercede por los suyos. Usted se alegra cuando uno le dice así, hermano, estoy orando por ti. ¿Verdad? Qué gozo. Alguien esté orando, alguien se acuerde de mí. Pero hay uno que ora día y noche por nosotros. ¿Se acuerda que le dijo a Pedro? Pedro, esta noche el diablo ha venido a pedirte para zarandearte, como se zarandea el trigo. Sí, una hipérbole, pero violenta. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez confirmado o restaurado, confirma o fortalece a tus hermanos. Hay alguien que está orando por mí. Hay alguien que clama por mí. Razón por la cual nosotros no hemos naufragado. La gracia operando en nosotros.